¿Se puede pensar cuando vuelan las balas? ¿Puede la filosofía tener algo que decir cuando el suelo tiembla, cuando el cuerpo tiembla, cuando la vida se reduce a sobrevivir? Muchos creen que la guerra y la filosofía son opuestas, que la una destruye, mientras la otra reflexiona. Pero lo cierto es que la guerra ha sido el fuego donde muchas ideas se forjaron y otras se derritieron. Sócrates peleó en la guerra del Peloponeso. Nietzsche dijo que la filosofía debe oler a pólvora. Simone Weil escribió desde las trincheras. Y la pregunta es inevitable. ¿Tiene sentido hablar de razón, verdad o justicia cuando el mundo se cae a pedazos? Hoy vamos a pensar lo impensable. La filosofía en la guerra. No como espectadora, sino como sobreviviente. No como refugio, sino como testigo. Sócrates y la virtud en el campo de batalla. Comencemos con el maestro del pensamiento, Sócrates. No era solo un filósofo de palabra. Fue también soldado. Peleó en 3 campañas. Y lo que aprendió en la guerra lo convirtió en filosofía. Él no hablaba de la virtud en abstracto. La arete, esa excelencia del alma, se ponía a prueba bajo amenaza de muerte. Y cuando fue juzgado en Atenas, dijo algo tremendo. Temer la muerte es creer saber lo que no se sabe. Apología de Sócrates. En la guerra aprendió que la valentía no es ausencia de miedo, sino coherencia con uno mismo incluso frente al abismo. Ahí empieza una filosofía que no se escribe en libros, sino que se encarna. Hobbes y la guerra como naturaleza humana. Thomas Hobbes, siglo XVII. Europa dividida por guerras religiosas. Hobbes observa el caos y escribe el Leviatán. Para él, la guerra no es un evento, es un estado natural del ser humano cuando no hay orden. Lo llama la guerra de todos contra todos. Bellum omnium contra omnes. Y en esa guerra, el hombre no es noble ni heroico. Es peligroso, desesperado, animal. Por eso Hobbes propone un pacto social, ceder libertad a cambio de seguridad. La guerra, en su pensamiento, da origen al Estado. El terror crea civilización. Pero aquí aparece la pregunta que aún nos quema. ¿Vale la paz comprada con miedo? Kant y la utopía de la paz perpetua. En el otro extremo, Immanuel Kant, el pensador que escribió sobre la guerra, soñando con su fin. En su ensayo sobre la paz perpetua, Kant no propone ingenuidad. Reconoce que la guerra existe, pero cree que la razón puede superarla. Que la humanidad, si avanza moralmente, puede construir una paz duradera entre repúblicas justas. El estado de paz debe ser instituido, pues la mera ausencia de guerra no es garantía de paz. Kant, sobre la paz perpetua. Para Kant, la paz es un proyecto ético, no solo político. Una obligación racional de la humanidad consigo misma. Pero, ¿qué tan realista es creer en la razón después de Hiroshima, Auschwitz, Ucrania, Gaza? Nietzsche y la guerra como creación. Y aquí entra la voz más incómoda, Friedrich Nietzsche. Él no lloró la guerra, la celebró como fuerza vital. No por sangre, sino por creación. Para Nietzsche, todo lo valioso nace del conflicto, del choque, del peligro. Incluso el pensamiento. Incluso la belleza. Toda elevación del tipo humano ha sido obra de una sociedad aristocrática que creyó en la guerra y en el conflicto. La genealogía de la moral. Pero cuidado, Nietzsche no justifica la guerra moderna, industrial, masiva. Lo suyo es una guerra interior, trágica, simbólica. Una lucha contra la comodidad, la moral fácil, la debilidad. Una guerra para devenir quien se es. Simone Weil y la guerra como fractura del alma. Y ahora escuchemos a alguien que conoció la guerra desde dentro y desde el corazón. Simone Weil, filósofa, mística, voluntaria en la Guerra Civil Española. Ella escribió que la guerra no solo mata cuerpos, también aniquila el alma. El obrero, el campesino, el soldado, todos despojados de dignidad, convertidos en cosas. La fuerza convierte al hombre en cosa, y quien la usa también se convierte en cosa. Simone Weil, la Ilíada o el poema de la fuerza. Weil no glorifica la guerra, la denuncia como una máquina que devora humanidad, pero al mismo tiempo, descubre que el pensamiento más puro puede surgir cuando uno ha perdido todo. Camus y la rebelión en tiempos de barbarie. Finalmente, Albert Camus vivió en la resistencia contra los nazis.
Escribió La peste durante la ocupación. Para él, el mundo es absurdo. La guerra lo confirma. Pero el deber humano no es rendirse. En medio del odio, descubrí que había, dentro de mí, un amor invencible. Camus, El verano. Camus no cree en Dios. No cree en sistemas. Cree en el ser humano que, aun sabiendo que va a perder, decide luchar por lo justo. Eso es rebelión. Eso también es filosofía. Así que volvemos a la pregunta: ¿puede haber filosofía en la guerra? Sí, porque mientras haya alguien que se niegue a ser reducido a cosa, habrá pensamiento. Mientras alguien dude de una orden, cuestione un poder, escriba en medio del fuego, habrá filosofía. No como respuesta definitiva, sino como resistencia, como humanidad que se niega a dejar de pensar, incluso cuando todo arde. Tal vez, en el fondo, filosofar sea eso, buscar sentido donde solo hay ruinas.